día, profesor, buen día, compañeros. Nuestro proyecto se llama Estudio de Extracción Sólido Líquido. Los integrantes son Michael Lobo, Ricardo Melgar. Introducción. La extracción sólido líquido es un proceso unitario que consiste en la disolución de un componente que forma parte de un sólido empleando un disolvente adecuado en el cual el resto del sólido es insoluble y se denomina inerte. También las aplicaciones industriales se dan de aceite, grasas animales, vegetales, precipitados, materiales, obtención de azúcar, té, etc. Asimismo se ha planteado el problema, el cual tiene parámetros como solvente, otros datos para encontrar las composiciones. Por último, se determina mediante un diagrama los parámetros mediante un ejercicio que realizamos un balance para obtener una gráfica y de esa manera encontrar todo lo que se busca. Objetivo. Objetivo general. Estudiar el proceso de extracción sólido-líquido. Objetivos específicos. Describir conceptos en la extracción sólido-líquido. Explicar aplicaciones y usos industriales de extracción sólido-líquido. Calcular un problema de aplicación de extracción sólido-líquido. Dar a conocer los resultados mediante el diagrama de extracción. Metodología. Se tiene dos mecanismos: el método descriptivo, que describe a quién va dirigido y analizar el fenómeno y los componentes, y el método explicativo, que busca razones, causas para entender cierto fenómeno. El proyecto es un proyecto descriptivo porque se detalla conceptos de extracción y explicativo porque se determinan las composiciones. Marco conceptual. Es una operación unitaria cuya finalidad es la separación de uno o más componentes y de fases sólidas mediante la utilización de uno o más contenidos en una fase, mientras que la otra viene a ser la fase líquida. Para entender más podemos ver que mientras tenemos agua con lodo, sabemos que el lodo se asienta en la parte de abajo, mientras que el agua ya tiene componentes disueltos de tierra, y de esta manera podemos más o menos explicar la extracción del sólido y líquido. Para entender bien necesitamos comprender qué es el soluto, que son los componentes que se transfieren desde el sólido hacia un líquido extractor, el sólido inerte, la parte del sistema que es insoluble en el solvente, y el solvente, que es la parte líquida que entra en contacto con la parte sólida con el fin de retirar todos los compuestos. Factores que afectan en la extracción: el tipo del solvente, la temperatura del proceso, composición y cantidad de corriente, tamaño de la partícula y agitación. Se tienen dos formas de operación. La primera por proceso, lixiviación por lechos móviles, que esto se utiliza la maquinaria para la cual la etapa móvil es estacionaria, y con lechos fijos, como por ejemplo para obtener el azúcar de la remolacha. De acuerdo a la operación de una sola etapa, de un flujo cruzado, en el cual intervienen dos operaciones, un flujo a contracorriente en el cual la alimentación tiene un sentido y la salida tiene el mismo sentido pero en forma contraria. Aplicaciones. Diferentes aplicaciones para la extracción de sólido líquido, como por ejemplo extracción de aceites, grasas, animales, vegetales, materia, obtenciones de azúcares, té, café, etc. Ahora mi compañero les va a explicar todo el ejercicio que se ha planteado para obtener los cálculos matemáticos del problema, en el cual se realiza un balance, se obtiene unas ecuaciones, se las grafica y se obtienen los puntos para poder determinar todo lo que se está buscando. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Continuando con la exposición de mi compañero, yo les hablaré acerca sobre un problema propuesto en función a la extracción sólido-líquido. El problema es el siguiente. Se desea extraer el aceite contenido en una harina cuya composición es de 10% aceite y el resto materia inerte.
Para ello, 500 kilogramos de harina y 3.000 kilogramos de disolvente orgánico se alimentan a un sistema sencillo de una sola etapa. Si la cantidad de solución retenida por los sólidos es de 0,8 kilogramos por cada kilogramo inerte, calcular y nos da tres incisos. Inciso A, las composiciones de extracción y refinado. Inciso B, las cantidades de extracto y refinado. Y el inciso C, el porcentaje de aceite extraído. Bueno, continuando con lo que le estaba hablando sobre el problema, vemos acá que este es el diagrama de extracción sólido líquido de nuestra harina de aceite de pescado. Por ende, vemos acá este es el equipo, tiene dos entradas y dos salidas. Nuestra primera entrada sería nuestra alimentación de harina, que en este caso sería 500 kilogramos de harina, y tendríamos un disolvente o solvente, en este caso son 3.000 kilogramos de disolvente. Y luego saldría un extracto y un refinado. Y del extracto vamos a extraer el aceite en este caso, ¿no? ¿Cuáles son las composiciones? Nos decía en la pregunta que 10% de nuestra harina era aceite, por tanto sería 50 kilogramos de aceite y el restante sería nuestro sólido inerte, por tanto sería 400 kilogramos de harina. Y esta harina no tendría aceite en este caso. Bueno, y el disolvente nos hablaba que eran 3.000 kilogramos de disolvente, pero este disolvente nos decía que era puro. ¿Qué quiere decir puro? Quiere decir que está al 100% de disolvente y al ser 100% va a tener un 0% de kilogramos de soluto que van a entrar a nuestro equipo de extracción sólido líquido. Por tanto, una vez que identificamos las entradas y la salida, vamos a efectuar nuestro balance. Bueno, aquí nos dice que tenemos que determinar el balance general de la extracción sólido líquido del aceite de la harina y luego nos está pidiendo el balance de soluto de la extracción sólido líquido. Primero el balance general. Como vimos en la anterior diapositiva, nos daba que hay dos entradas y dos salidas. Y lo mismo aquí pasa. Tenemos dos entradas y dos salidas y todo esto es igual a la masa o al contenido dentro del equipo, ¿no? Por tanto, RA, como había hablado anteriormente, es la alimentación de harina, el D es el disolvente, que es igual al extracto más el refinado que a la masa. Por tanto, nuestro RA era 500, luego más los 3.000 de disolvente, que es igual a la masa. Por tanto, nos diría que toda nuestra composición que vamos a encontrar de kilos sería 3.500 kilogramos. Una vez que determinamos este valor, tendremos que hallar el balance soluto, que en este caso, cuando hallamos el balance soluto, tenemos que aplicar las composiciones que están contenidas en función al soluto. Por ejemplo, acá tenemos que RA es igual a 500, luego tenemos que en esta composición de harina nos decía que el 10% era aceite, por tanto colocamos 0,1 más los 3.000 y como dijimos que el disolvente era 100% puro, por tanto su soluto va a ser 0, que es igual a 3.500 por la porción de soluto de la masa en este caso, ¿no? Y nuestra porción de soluto de la masa va a ser igual a 0,01428. Ya, una vez que determinamos la balance en general y el balance de soluto, hallamos nuestro balance de solvente, ¿no? Nuevamente aplicamos la misma fórmula, solo que en este caso, en vez de colocar la porción de soluto, vamos a colocarle la porción de disolvente, que se encuentra en cada entrada y en cada salida. Por tanto, 500 por 0. ¿Por qué 0? Porque hemos dicho que en la alimentación de harina está compuesto de disolvente un 0%. Del disolvente tenemos que eran 3.000 y que como era puro, va a ser su porcentaje 1, que es igual a los 3.500 que habíamos obtenido en el balance general por por el porcentaje de composición del disolvente de la masa. Por tanto, vamos a obtener que el porcentaje de la composición del disolvente de la masa es igual a 0,857. Y bueno, el siguiente paso nos dice hallar las concentraciones del extracto y refinado en el punto M. Una vez que hallamos los valores del soluto y del solvente, graficamos en la gráfica, hacemos como un triángulo de este valor que sea valor 1 y de este valor que sea valor 1.
Intersectamos estos dos puntos y generamos un círculo. Como ya habíamos obtenido el valor de 0,857, que era la porción de disolvente contenido en la masa, y como vemos acá es M, y luego el 0,014, que era nuestra composición del soluto contenido en la masa. Trazamos como línea cementada, y luego de este punto tiene que pasar por este punto, la intersección. Una vez que hacemos esto, eh, hacemos el siguiente paso. Antes de esto de hablarle, tenemos que saber identificar cada punto, qué significa. Por ejemplo, este punto de acá es el punto de sólido inerte, el punto de acá que dice 1 es el soluto, y el punto de acá arriba es el disolvente o solvente en este caso. Y bueno, aquí nos dice determinar las composiciones de extracto y refinado en función al gráfico. Como ya le había hablado anteriormente, una vez que intersectamos los dos puntos, trazamos una línea y luego marcamos del punto del sólido inerte una línea que pase entre este punto y el punto intersectado. Y una vez que topa este lugar, se hace línea segmentada donde nos marcaría el 0,984 en el disolvente y en la parte de abajo sería 0,016. Este punto que hemos encontrado acá es el punto del extracto. Este extracto nos dice lo siguiente, que el 0,984 es disolvente del extracto y el 0,016 es soluto. Eso es lo que nos quiere decir del extracto. Luego, queremos hallar nuestro refinado y la cantidad que se encuentra refinado tanto de soluto como de solvente. Luego, como vemos acá, hay una ecuación que dice que es el valor de porción de soluto en el refinado, que es igual a y sobre x dividido entre 1 más 1 sobre r. R sabemos que es la disolución retenida en el sólido, ¿no? Y por tanto reemplazamos la ecuación 0,016 sobre 1 más 1 sobre 0,8, que era nuestro dato que teníamos al principio del problema propuesto. Por tanto, nos haría igual a 0,07. Este 0,07 es el valor de la porción de soluto dentro del refinado. Como vemos acá, es una porción muy pequeña, digamos. Y luego le reemplazamos este valor en la ecuación y lo restamos. Y como vemos acá, la ecuación dice que es R sobre R más 1 menos la porción de soluto retenido en el refinado, ¿no? Y por tanto sería 0,8 sobre 0,8 más 1 menos 0,007, nos daría un total de 0,437, que sería el, el porcentaje de disolvente contenido dentro del refinado, lo cual es un porcentaje casi la mitad, ¿no? Una vez que hayamos estos valores, lo graficamos y lo colocamos en la gráfica, como en este caso, como decía, este es el punto del refinado, y acá igual 0,007. Y trazamos nuestro valor, ¿no? Nuestro valor para hallar nuestra curva de retención. ¿Cómo hallamos esto? Sería entre R sobre R más 1. Como le había hablado anteriormente, R es la disolución retenida en el sólido. Por tanto, sería 0,8 dividido entre 0,8 más 1, que nos haría igual a 0,444. Ese valor, ese punto de acá lo intersectamos en la línea, y el punto donde se intersectaron estas dos variables, trazamos una línea y esta línea sería nuestra curva de retención que va a retener el líquido. Y bueno, el otro paso nos pide hallar las cantidades de extracto y refinado. Para esto igual hacemos nuestro balance general, nuestro balance sólido y un sistema de ecuaciones. En el balance general, nuevamente aplicamos, en este caso ya sería con E más R1 es igual a la masa total. E es el extracto, este es el refinado de la masa. Y lo reemplazamos, los resultados, por ejemplo, esto tenemos el valor, colocamos E más R1 es igual a, y como habíamos allá al principio de la ecuación, que la masa era igual a 3.500
3.500 kilogramos por, en este caso, para que sea igual, podamos simplificar el sistema de ecuaciones, lo multiplicamos por el valor de negativo 0.007. Por tanto, daría menos 0.007 E1 menos 0.007 R1, que es igual a menos 24.5, que sería entre la multiplicación de este con este valor. Una vez que hayamos esta ecuación, pasamos al balance sólido. Nuevamente, como es un balance sólido, le colocamos las porciones, pero en este caso, como es sólido, estamos hablando de un soluto. Le colocamos el soluto, el valor de soluto que se encuentra. Por ejemplo, dice RA es igual a 500 por 0.1 más 3000, que es igual a 3000 por el valor soluto, pero como un disolvente no tiene soluto, el valor 0, que este es igual a el extracto por el valor soluto, que en este caso sería 0.016, que le habíamos tenido en la gráfica, más el R1 por el valor soluto de refinado que habíamos sacado en la anterior vez, que hemos visto en la anterior diapositiva, que era 0.007. Por tanto, aplicamos suma y resta y multiplicación en este caso, y nos haría una ecuación de que 50 es igual a el extracto por 0.0164 más el refinado por 0.007. Y bueno, colocamos en la parte de arriba el balance de sólido y en la parte de abajo el balance general. Como vemos acá, son igualitarios, los simplificamos y nos haría un resultado, y 50 menos 24.5 es igual a 25.5, y el valor de arriba menos el valor de abajo nos haría 0.0094 el extracto. Luego este valor pasamos a dividir y nos haría un total de 2.712,765 kilogramos de extracto, y luego este valor se lo reemplaza en la segunda ecuación, donde nos daría el resultado de que el refinado es igual a 787,235 kilogramos de refinado, que es lo que nos está pidiendo la pregunta en sí, ¿no? La pregunta B. Ahora ya las cantidades de extracto, tanto del extracto como del refinado, aplicaríamos el siguiente, que sería el porcentaje del aceite extraído. El porcentaje del aceite extraído se lo hace en función a nuestro soluto que se encuentra en el extracto. Por tanto, aplicamos nuestra ecuación que nos dice acá el extracto por la cantidad de soluto que se encuentra en el extracto es igual a 2.712,765 kilogramos por el por ciento o la porción que hay de soluto en el extracto, que sería en este caso 0,0164. Multiplicando estos dos nos haría un valor de 44,49 kilogramos de aceite extraído. Como vimos al principio del problema propuesto, nos decía que había 500 kilogramos de aceite de harina, pero de estos 500 kilogramos de aceite de harina, solo el 10% estaba contenido de aceite. Por tanto, colocamos 50 kilogramos de aceite al inicio, que eso era el 100%, y luego pasó por varios procedimientos, varios procesos, y solo adquirimos el 44,49 kilogramos de aceite extraído. Hacemos regla de 3 simple, multiplicamos 44,49 por 100 y dividido entre 50, nos haría un total de 88,98% que se ha extraído de nuestro aceite, que se podía haber obtenido de la harina del pescado. Y como vemos acá, aquí ya nos especifica, digamos, el resultado. Y bueno, aquí serían las especificaciones de la extracción soludica. Esto más o menos es una tabla que hemos obtenido en función a nuestras ecuaciones y nos explica nuevamente el inicio, ¿no? Tenemos dos entradas y dos salidas. Tenemos una alimentación de 500 kilogramos de harina y de solvente o disolvente, en este caso, que son 3.000 kilogramos de disolvente orgánico. Y luego toda una salida en este caso de un extracto de 2.712,765 kilogramos de aceite con disolvente, que es lo cual de ese extracto se obtuvo 44,49 kilogramos de aceite. Y de nuestro refinado hemos obtenido 787,235 kilogramos de refinado. Si lo sumamos estas dos cantidades, obtenemos la cantidad de 3.500. Y bueno, la conclusión.
En el proyecto de extracción sólido-líquido de la harina de pescado se ha conocido que la extracción sólido-líquido tiene muchas utilidades en diferentes campos para extraer compuestos los cuales son el extracto, el refinado y el aceite extraído. También se han captado los conceptos teóricos en la extracción sólido-líquido, los cuales nos sirvió para poder desarrollar nuestros ejercicios de extracción sólido-líquido de la harina de pescado. Asimismo, se ha descubierto que a nivel industrial los compuestos deben ser a mayores escalas para que se vea la productividad de los productos. En relación al ejercicio planteado, se ha verificado que al entrar 500 kilogramos de harina, el 10% es aceite y 3.000 kilogramos de disolvente orgánico se obtiene 44,40 kilogramos de aceite y de refinado 787,24 kilogramos. Esto nos dice que del aceite contenido en la harina se puede recuperar el 86,81% del aceite, para lo cual es un valor aceptable. Si se quiere obtener más cantidad de aceite de pescado, se recomienda aumentar la cantidad de disolvente orgánico para optimizar un porcentaje más alto de aceite o contenido en la harina del pescado. Y bueno, con esto hemos terminado nuestra exposición. Agradecer al ingeniero y a los compañeros por estar atentos a nuestra explicación.